Bueno, vamos a ver luego los paralelos, ya, vamos a comentar después los paralelos entre Fujimori y, y Vargas Llosa, porque va a quedar más claro luego de comentar varias, varias campañas. Vamos a tratar de ver los conceptos que hemos comentado en varias campañas. Eh, ok, en la primera vuelta del 90, entonces terminó así. Así terminó la primera vuelta dividida a nivel de regiones y aquí a nivel de provincias, ¿no? Un poco más de detalle de fondo. Fíjense quiénes votaron por PiS. O sea, en qué parte del Perú está la gente que votó por la izquierda, por PiS, en el 90, ¿ya? Sí, quiénes votaban por Barrantes, quiénes votaron por Vargas Llosa, quiénes votaron por... O sea, por ejemplo, esta parte del Perú todavía es la parte que ha votado por el Fujimorismo en las últimas elecciones. Eh, pero bueno, es interesante esto porque ya te va diciendo algo. ¿Se acuerdan que cuando vimos Estados Unidos, vimos rapidito cómo habían tendencias de ciertos estados que votaban bien parecido ciertas veces ya? Ustedes, así como la gente en Estados Unidos, sabe esas cosas, sabe cómo vota el Rust Belt, ya ustedes deberían aprender cómo vota el resto del Perú y cuáles son las tendencias históricas, porque te dice exactamente la misma información. Eh, bueno, segunda vuelta terminó así, ¿no? Solo Loreto. Bueno, y si lo miran así con recontra detalle, no, no en Lima. No, ni Lima, ni Lima. No. Sí, en Lima no Fujimori. Nadie, pues. Fíjense además que el crecimiento de Lima empieza a ser muy importante, eh, pero exponencialmente a partir de esas elecciones. Ya para el 90 lo era, pero fíjense la diferencia entre el 80, o sea, hacia el 80 que éramos alrededor de 3 millones, con ya los 2000 que somos tipo más de 7, 8, ¿no? Hay un montón de gente que vota, o sea que también, sobre todo, ¿se acuerdan de lo que vimos de desplazamientos? Bueno, mostré un gráfico en algún momento de que durante la época del terrorismo hubo muchos desplazamientos, gente se movió mucho. Sí. Eh, Mucha gente se movió a Lima, pues. Entonces también hubo un movimiento poblacional como resultado de eso, de la crisis económica y del terrorismo. Entonces mucha gente se mudó a Lima y por eso Lima ha crecido así, como que periféricamente. Eh, bueno, ¿qué clivaje se explotó Castillo en el 2021? Se lo vamos a comentar en un rato. Eh, pero la primera vuelta había terminado así. Fíjense que las correlaciones se pueden ver también en mapas, ¿no? En gráficos. Y hagan una foto mental de cuáles eran los lugares, por ejemplo, con mayores índices de pobreza. Miren, ahí es mortalidad infantil, ¿no? Esto es analfabetismo. Fíjense qué sitios tienen peores tasas. eh, Fíjense eso y cómo votan esos sitios. También hay una correlación, ¿no? Departamento agrupado por pobreza, ¿no? Y además, miren también la correlación a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, Esto es el 90 y bueno, entre el 90, 95 y 2000 son elecciones raras porque no tenemos la democracia que tenemos ahora. En el 90 sí había una democracia, pero era una democracia que luego fue interrumpida y bien, bien alterada. Entonces, miren cómo fue el 95, ¿no? Sí, ¿no? Le fue muy mal a Pérez de Cuellar. Así fue a nivel de provincias.
Pero bueno, en el 2001, ¿ah? En el 95, no, sí hubo fraude. Chequé en el Guanacazo. Pero, pero digamos, igual con fraude sin fraude ganaba. Lo que pasa es que el fraude fue, o sea, digamos, el fraude se pensó se supone que para inflar el esto y asegurarse que ganaba por 50%. Se decía eso, pero la verdad no es un tema que haya sido, eh, o sea, más allá del Guanacazo y algunos casos puntuales, yo no leí una investigación grande del el fraude del 95 o algo así. No, Andahuaylazo es mucho después, es otra cosa. ¿Qué has encontrado? Mira, Google en Guanacazo que van a encontrar. Hablando de fraude, recuerdan el caso del gobierno. ¿No le sale? Bueno, fue una acusación de fraude bien grande en el 95. O sea, Fujimori pensaba quedarse hasta que lo valgan y lo vote, ¿no? Supongo. O sea, digamos, él fue el que inspiró a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Correa a quedarse. Ellos lo siguieron, él fue su figura inspiradora. Eh, bueno, ¿hasta ahora qué? En número de años. Claro, porque, bueno, pero Leguía estuvo 11 años, ¿no? También. Ah, claro, sí, es verdad. Sí, claro, el número de años no. Alan García creo que quería, pero no lo logró. Bueno, pero miren, ahora sí la correlación a través del tiempo, sobre todo a partir del 2001, ¿ya? Miren la primera vuelta, quiénes votan por Toledo, quiénes votan por Alan García. Segunda vuelta, acá lo que pasa es que el voto por Toledo y el voto por el PPC se confunde porque son dos verdes. Pero miren el voto en segunda vuelta, ¿ya? Entonces, fíjense esto con el voto del 2006 por Humala. Eh, En primera vuelta y miren en segunda vuelta. Miren el voto de segunda vuelta del 2006 con la segunda vuelta del 2001. Los que votaron por Toledo se decepcionaron de Toledo y votaron por Humala. Sí, o sea, sí, efectivo, efectivamente, nunca va a ser 100% igual, ¿no? Siempre algunos lugares van a haber historias individuales que hay que analizarlas, pero la correlación es evidente. Miren el 2011, ¿quiénes votan por Humala de nuevo? ¿No? Y miren ya, ¿quiénes votan por Humala contra Keiko? ¿Y quiénes votaron por Humala contra Alan? Igualito. Primera vuelta 2016, ¿quiénes votan por Verónica Mendoza, Gregorio Santos y algunos también por Fuerza Popular, porque Fuerza Popular sí logró ser una derecha más como popular, ¿no? Entonces, había rezago también de gente que votó en algunos por Fujimori en el 90, ¿no? O sea, y en el 95. Entonces, ahí sí se dividió más que hay con una campaña diferente, pero sí o sea, comparen este 2011, ¿ya? ¿Se acuerdan del 2011? Acuérdense del 2006, esas cosas que son bien parecidas con el 2021. No hay tanta diferencia, ¿no? Mira, 2011, miren 2011, ¿ah? 2021. Entonces, no es tan impredecible las campañas en Perú. Simplemente que no sabemos leer los datos todavía. No hay gente que hace esa chamba. Uy, espérate, se me está acabando la batería, voy a conectarla.
Todos esos mapas, por si acaso, los he sacado de Wikipedia. Así que quienes rajen de Wikipedia no saben lo que están diciendo. Obviamente hay que fact-chequear, o sea, no puedes hacer un trabajo citando Wikipedia, pero ¿por qué no usarlos, no? Claro. Además todos tienen esta cosa que cuando vean CC significa Creative Commons. Y Creative Commons significa que hay libre difusión. Los derechos de autor se dividen en derechos de autor patrimoniales y personales. Los derechos personales es que tú puedas, que se reconozca que la obra es tuya, que si tú quieres que ya no se publique, tú la puedas sacar, algunas cosas como que te vinculan a ti con la obra. Y los patrimoniales es que tú puedas decidir, que que te tengan que pagar todo el que lo usa y un montón de otras cosas que son las que frenan más. A mí lo que a mí no me gusta son los patrimoniales. El Creative Commons básicamente no tiene patrimoniales, tiene básicamente, tienes que aceptar los personales y claro, tienes que citar quién es la fuente, pero es libre, ¿no? Eso es lo chévere de Creative Commons. Bueno, segunda vuelta 2021. Fíjense, comparen las segundas vueltas de vuelta, ¿ya? 2021, solo segundas vueltas nomás, ¿ah? 2011, 2006, 2001. Alucinante, ¿no? Es bien llamativo. Escúchame, muy poca gente en el Perú ha visto esta vaina. O sea, muy poca gente lo sabe. Si tú le muestras esto a un periodista, te va a decir, ¿qué? ¡Ah! Y va a salir en la tele. Porque, ¿ah? ¿Por qué? Porque todavía el hecho de que todavía estemos construyendo la democracia y todo eso, sí, en realidad sí, pues ¿desde cuándo hay carreras de ciencia política? De hace poquito. La de la Católica fue de las primeras que fue solo ciencia política, porque antes había derecho y ciencia política. Pero, claro, y acá la UPC también todavía sigue siendo de las primeras que tiene en el Perú ciencia política. Y ustedes son de las primeras promociones de eso. Entonces, todavía estamos como que aprendiendo a hacer cosas, ¿no? ¿Alguien había levantado la mano? Claro, ya bueno, idealmente, ¿no? O de repente también puede pasar que alguien nos caiga una bomba, no sé, ya quiero, los robots toman control. Diego. Sí, la de Trujillo. Es chévere la de Trujillo. La vez pasada estuve ahí, hace como 4 meses. Me gustó. Lo que pasa es que mi familia es de Trujillo, entonces yo le tengo feeling a Trujillo. Eh, bueno, pero vamos a empezar a ver con un poco más de detalle algunas campañas, entonces, ya más allá de esto. Entonces, acá ven que se acuerdan que yo les había mostrado un montón de datos sobre cómo las regiones tienen, eh, digamos, necesidades distintas, la desigualdad por región es muy complicada, o sea, hay lugares que tienen servicios peores que en Lima. Bueno, eso lo ven en la práctica, o sea, el hecho de que la gente no vota por plan de gobierno, sino que vota por por lo que te influencia a ti, ¿no? Tu opinión. Eso tiene mucho que ver con dónde vives y eso se ve tal cual en estos cuadros que estamos viendo ahorita, o sea, en esos mapas que estamos viendo ahorita, que son literalmente sacados de Wikipedia. Yo lo único que he hecho es que los he puesto uno al lado del otro. Eso, digamos, sí lo he revisado, así que es ya es fuente confiable, sí. Además, ¿saben qué? Hay algo que, lo que pasa es que la gente que desconfía de Wikipedia no entiende tampoco cómo funcionan los colectivos, pero Wikipedia es una cosa tan preciada por tanta gente que por cada troll hay 10 patas que lo corrigen de vuelta y te dicen, y no es tan fácil, yo tengo mi permiso para corregir, yo tengo mi cuenta para editar Wikipedia, no es cualquier cosa. Tú tienes que, no es que puedes así nomás cambiarlo como si fuera un Word, ¿no? Antes sí, pero ahora tienes que tener una cuenta y cuando lo haces
no es automático que cambia, sino que pasa un ratito. Y lo puede revisar alguna gente, que siempre hay gente revisando. Y si es que escribes cosas falsas, a cada rato te banean la cuenta. Entonces, hay mucho cuidado también para eso. Bueno, pero vamos a empezar a ver algunas campañas específicas entonces. Durante los 90, ya post campaña Vargas Llosa, que obviamente ahí también hay una influencia de la segunda vuelta, ¿no? Porque si no hubiera habido segunda vuelta, bien difícil que Vargas Llosa no gane esa campaña. Eh, pero más allá de eso, sí hay cosas interesantes por ahí que ver de las elecciones del 95, del 2000, pero no las vamos a revisar tanto porque no son interesantes, porque no había realmente democracia, entonces no son interesantes de predecir tendencias y eso porque había una influencia muy brava, que era que Fujimori estaba usando el aparato estatal a su favor, ¿sí? Con Dorset, claro. Sí, para que vean, ¿no? O sea, qué piña. Y además fue la primera vez que se aplicó en la práctica, porque nunca antes había habido segunda vuelta acá, porque la que tuvo que haber habido no hubo, ¿no? La de Barrantes contra García. Entonces sí, o sea, fue contra piña. Y eso, ya, ojo, Duvalier había escrito esto en los 50. Ricker había escrito su análisis, su metaanálisis que les comenté alguna vez, en el 82. Entonces ya sabían de estas cosas un poco, pero había, sobre todo al inicio, hubo más interés en estudiar países parlamentarios. Los presidenciales se han estudiado menos, porque tenemos más presidenciales en América Latina. Y en América Latina pasa lo mismo que en Perú, que la ciencia política está todavía menos desarrollada. Igual sí hay un montón de literatura y cosas importantes en América Latina que son chéveres. No sé si vieron el LASA, que es la conferencia que es una conferencia de ciencia política de América Latina, que fue la semana pasada, o acabó la semana pasada, creo que empezó hace 2 semanas. Pero esa es una conferencia que deberían chequear, por ejemplo, deberían tener en mente, porque LASA, sí, no, con S, LASA. Pues si ponen LASA 2023, les va a salir el calendario de lo que fue. Pero vamos a mirar entonces la campaña del 2001. ¿Cómo llegó la gente al 2001? En el 2001, ¿qué había pasado? Se había ido Fujimori, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento vimos, eh, o sea, comentamos quiénes eran los que de alguna manera que te pintaban cómo iba a ser tu campaña? Normalmente era si tú tienes o no tienes un favorito. Eso es algo que te determina si tu campaña va a comenzar con gente compitiendo desde arriba o si va a ser una campaña totalmente apagada y que va a despegar a alguien al final. Entonces, ¿quiénes son favoritos naturales? El, el que se reelige es un favorito natural, el perdedor de la segunda vuelta es un favorito natural, el, también el que se reelige después de un tiempo puede ser un favorito natural o alguien que sea muy conocido por alguna razón como Vargas Llosa, alguien que haya salido, o Pedro Castillo que salió de las protestas de maestros, Vargas Llosa salió de las protestas contra la banca, ¿no? Gente que haya salido así, que haya liderado algo muy, muy conocido. Esa gente es líder, eh, que puede ser líder natural si es que llega a tener mucha popularidad en las encuestas. Entonces, ¿quiénes teníamos en el 2001? En el 2000 había sido la elección que casi pierde Fujimori, la única que casi pierde, y que, bueno, como vimos hace tiempo, hubo fraude, pero no fraude en el sentido de cambiar los votos, sino en el sentido de utilizar el aparato estatal para atacar a tus enemigos y todo eso. Y entonces, el, lo que ocurrió en el 2000 fue que ya se habían, cuando llegaron a esa campaña, ya se habían bajado a Castañeda, ya se habían bajado a Andrade, que eran los que inicialmente parecían los candidatos que podían hacerle frente a Fujimori, pero no lo lograron. Y quien surge es Toledo, que había postulado en el 95 con un partido que se llamaba País Posible, y Toledo además surge con varias de las cosas que antes yo les había comentado, que eran los clivajes relevantes también del 90 surgieron ahí, ¿no? Entonces, eh,
Ya olvídense de Vargas Llosa versus Antivargas Llosa, pero ya Fujimori para ese momento ya no representaba lo popular, ya había sido el pata que había estado en el poder 11 años, ¿no? Y entonces el popular era otro, era alguien que no me había decepcionado como Fujimori. ¿Y quién surgió? Toledo, porque tuvo primero que era, la lista de postulantes a la presidencia no era infinita, ¿no? Tú tienes que elegir entre 10 patas que están ahí, más o menos. En esa época eran 10, ahora son 20, pero en esa época eran más o menos 10. Entonces tú tenías que ver quiénes, y ya, bueno, entre ver quiénes había un pata que tenía su historia, era que había crecido en un origen muy humilde y había recibido una beca y había ido a estudiar a Estados Unidos, en Stanford, y había vuelto y se había hecho empresario, economista, como que se había hecho académico, creo. Y era como que asesor de cosas, entonces parecía una historia de éxito de alguien que había salido sin privilegios, había logrado escalar y lograr, digamos, el éxito académico desde no haber tenido ninguna ayuda. Entonces, esa fue una historia que lo ayudó mucho, ¿no? Entonces, eso hizo que en el 2000 él fuera el que fue elegido y digamos que mucha gente no postuló en su contra. ¿Quiénes sí postularon en su contra porque tuvieron que volver? Los partidos tradicionales que habían desaparecido con Fujimori, pero tenían la intención de aparecer de nuevo. Y claro, postularon, llegaron, y no en la elección del 2000, pero llegaron para la elección del 2001 Alan García y Lourdes Flores con el PPC, pero el PPC quiso aliarse con otros movimientos. Quiso aliarse con Castañeda, que era un líder que estaba surgiendo. Entonces armaron Unidad Nacional, que era este bloque grande, ¿no? Tenía otros partidos también, pero bueno, tenía, uno, y pese a que tú digas que, como fue su gobierno, todo el mundo lo va a odiar, siempre hay un 20%, ¿no? Así que porque los colectivos son irracionales, lo va a querer, o sea, va a pensar, no, pero en esa época yo estaba mejor, que no sé qué, entonces es normal que alguien que ya ha sido tan conocido, la gente piense, como tenemos el sesgo de pensar de que todo tiempo pasado fue mejor, siempre hay gente que piensa, no, mira, sabes que en los 80 no estaban tan mal. Alguna gente va a pensar eso, digamos. Entonces ya, vuelve Alan García y él también tiene algo de protagonismo, ¿no? Y el que también inicia con algo de protagonismo en la campaña del 2001 es quien había entregado, bueno, uno de los que había entregado los Vladideos, que fue Olivera. En realidad el que entregó los Vladideos fue el Patriota, ¿no? El Patriota es un pata que fue el amigo del chofer de Matilde Pinchi Pinchi, que él fue el que de verdad consiguió los videos subrepticios. El que consiguió los videos fue el chofer de Matilde Pinchi Pinchi, y el amigo del chofer, un pata con el que jugaba pichanga, fue el Patriota, un tipo que nunca reconoció, nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Pero así avanza. Uy, ¿por qué están viendo eso? Sí, yo no estoy viendo eso ya. Sí, 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 creo que se ha malogrado esa pantalla, el share. Sí, voy a volver a compartir. Ok. ¿Van a ir a ver Barbie?
Buen plan, buen plan. Claro. Es la sorpresa. Oye, no, ya dejé de compartir. Sí, se ha rayado la pantalla. Ya. Aprovechó el pánico. Ya, creo que ya se arregló. Oye, pero no quiero. Ya, ok, se demoró esta cosa, se rayó esta vaina. Sorry, pero ya está funcionando de nuevo, parece. Sí, ya está. A ver, mira el aula virtual. Sí, ya, ok. Ok, sí, simplemente este es el inicio del 2001, ¿no? Esta es una evolución. Esto está en el libro que les compartí, como, o sea, no en el libro, en el capítulo del libro que les compartí. Les sugiero comprarse el libro o sacarlo, leerlo en algún momento de la biblioteca, el del 2001, 2021, eh, el de análisis de las elecciones, en donde está este texto que yo puse de segunda vuelta, que les compartí, que es un texto que edita Tuesta, pero que hay un montón de artículos que analizan la elección del 2021 desde diferentes aspectos. Elecciones 2021, pandemia, crisis y representación, creo que se llama. Crisis, pandemia, representación. Sí, en verdad es bueno porque pueden chequear ahí como que diferente gente que analiza como que diferentes tipos de cosas. Entonces pueden como que ir siguiendo a gente que ve temas que de repente les interesen más, en fin, o sea, como que otro tipo de enfoques, ¿no? Bueno, pero ahí puse este avance que es cómo fueron evolucionando las encuestas. Yo les decía que a mí me gusta más ver el avance de encuestas porque esto te dice más cómo fue avanzando la campaña y no solamente una foto del final, ¿no? Entonces, lo bacán de esto es que tú ves que ya, ok, al inicio de repente Olivera tenía un poquito más de oportunidad, pero luego no, luego en realidad fue muy claro que él no fue un candidato que peleó la segunda vuelta. ¿Quiénes sí pelearon llegar a segunda vuelta? Toledo, que era el favorito porque llegaba como el que había perdido la elección del 2000, y yo les decía que aparecieron los dos partidos tradicionales. Entonces, para este momento, parecía, había gente que pensaba, incluso salieron unos cuantos papers, que se estaba reformando, estaba volviendo el sistema de partidos de los 80, ¿no? Porque más allá de Toledo, que ok, Toledo era de repente un nuevo partido, Perú Posible, además tenía gente militante, se empezaba a comportar como un partido, Perú Posible al inicio, entonces pensaban que de repente podía haber se estaba conformando un nuevo sistema de partidos, con el PPC ahí liderando esa alianza de unidad nacional, con el APRA y con
y con el tema de también Perú Posible. Ojo que acá también hay una influencia importante de una regla electoral que tenemos nosotros, que es la reelección inmediata, la reelección no inmediata, ¿no? Que lo hemos comentado, pero ¿por qué Alan García regresa y es en nuestro país uno de los posibles candidatos favoritos? Porque es un expresidente de hace tiempo, porque tenemos esa regla horrible, ¿no? Que si es que Alan o sea, si es que no se pudiera hacer eso, si tú solo pudieras ser presidente una vez y reelegirte máximo una vez inmediata, pero luego ya no, Alan ya no hubiera podido volver a postular. Entonces el APRA se hubiese visto forzado a renovar, eh, claro, renovar figura o desaparecer, una de dos. En cambio, teniendo a Alan allí, era un incentivo claro para que el APRA siempre confíe en Alan y Alan siempre tenga el APRA como su vehículo casi, ¿no? Sí. Sí, 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 es verdad. O sea, digamos, y el APRA, bueno, y todos los partidos que son así, eh, digamos, tradicionales, cuando llegan al gobierno pasa eso. Hay gente que va digamos, tratar de separarse de la imagen del líder. Está viendo eso ahorita en el Partido Republicano, de Santis es eso respecto de Trump, ¿no? Por ejemplo. Y sí, sí, pasó, pero igual fue demasiado fuerte la influencia de Alan como para permitir que alguien lo reemplace totalmente. Y eso, en parte, pudo haber sido corregido por una mejor regla, que era que ya no pueda volver a postular más allá de una máxima. De repente lo dejaban en el 90 si quería, y si no quería en el 90 ya no, ¿no? Entonces, claro, de repente en el 90 el APRA escogía a otra persona, porque probablemente hubiera sido más inteligente, pero ya no hubiera podido igual postular luego, ¿no? Lo interesante es ver cómo toda esta campaña fue como comentamos esa vez de que analizamos la segunda vuelta, la influencia de la segunda vuelta. Toda esta campaña fue una campaña entre tres, en la que Alan surge al final, porque primero comienza con 14%, ¿no? Eh, y no queda claro que él vaya a crecer tanto. Crece primero mucho más Lourdes Flores, y ella es la que aparentemente se pensaba al inicio, en febrero, que ella era la que iba a llegar a la segunda vuelta contra Toledo. Y al final, sin embargo, hay todo un montón de problemas que a ella se le ubica en esos clivajes que comentábamos. A ella se le ubica como la candidata de los ricos, ¿no? Sale el papá de Lourdes a rajar de Toledo, ¿no? Hace unos insultos racistas contra Toledo. Eh, También, digamos, sale creo que en un momento Lourdes, un video de Lourdes bañándose en su piscina, una cosa así, ¿no? Y entonces, como que Alan García la coloca como que la candidata de los ricos. Y Alan García, que es como, ya, hay, con las campañas de Alan, tú te das cuenta que el voto es emocional, pues, 100%, y era cero racional. Y él eh, era como les dije antes, un encantador de serpientes. Te da un discurso, y la gente, sí, no, lo máximo. Porque te convencía con, digamos, solamente el floro que metía. Entonces, eso hizo que al final él le ganara, pero hubo una competencia, si se dan cuenta, por el segundo puesto. Entonces, la competencia siempre fue por el segundo puesto. Toledo apuntó a tratar de ganar en primera vuelta, pero bueno, no lo logró. Y acá siempre hubo una competencia por el segundo lugar. Y lo interesante es que la competencia por el segundo lugar era por veintitantos por ciento. Entonces, claro, acuérdense de ese número, ¿no? A partir de este momento, en 24, veintitantos por ciento te mete a segunda vuelta. Ahí queda la noción. ¿Ya? Si saco 23, con 25% de ley voy a llegar a segunda vuelta. Así que con eso puede ser suficiente, ¿no? Y ya los resultados que ya vimos antes. Llega en el 2006 y ya tenemos esta noción de que con esa cantidad de votos llegamos a segunda vuelta. Entonces,
los candidatos que empiezan la campaña allí son gente que sabe que tiene que apuntar solo 25%. ¿Y quiénes surgen? Toledo tiene un pésimo gobierno, como siempre pasa, ¿no? Como le pasó a De la UNE y le pasó digamos, a Alan. No le pasó tanto a Fujimori, pero bueno, por diferentes razones. A Toledo sí le pasó, tuvo un mal gobierno, ni siquiera pudo postular candidato, Perú Posible ni siquiera postuló candidato presidencial luego de Toledo. O sea, así fue súper rochoso. De hecho, después le pasó lo mismo a todos los demás gobiernos. Pero nadie ha postulado, no, nunca hay candidato oficialista para nosotros. Es bien raro. Claro, digamos. Pero, claro, pero digamos acá no había candidato oficialista. ¿Quiénes eran los favoritos naturales? El que había perdido la segunda vuelta anterior, quien fue Alan. Pues Alan era un favorito natural. La que estuvo a punto de llegar a segunda vuelta contra Alan y que mucha gente se quedó, no, ella debió ser, que era Lourdes. Entonces, Alan y Lourdes eran los dos claros, ¿no? Eh, el otro, un expresidente que se postula, Paniagua, ¿no? Paniagua estaba volviendo. Y además, el hueco que deja Toledo no va a ser ocupado por un limeñito. Va a salir alguien más, ¿no? Ese hueco, ¿quién lo ocupa? Humala, ¿no? Entonces, y además vuelve Marta Chávez para que saca la cabecita del fujimorismo, ¿no? Como que todavía existimos. Y entonces, esa es la campaña. Marta Chávez al final le da mejor que a Paniagua, ¿no? Parecito. Bueno, la cosa es que hay a estas elecciones, siguen siendo una carrera entre tres, pero si se dan cuenta es una carrera entre tres menos, o sea, un poco menos, claro, consistente. Es gente que está apuntando al 25%. Ya no hay un Toledo que tiene 40% o algo así. ¿No? ¿Por qué? Porque Toledo es el rezago de un momento en el que sí fuimos casi que una fuerza contra la otra. Fujimorismo, antifujimorismo. ¿No? Y Toledo fue el antifujimorismo. Entonces, eran dos. Entonces, Toledo quedó como un rezago de alguien apoyado por el 40%. Pero ante él, nadie llegaba al 40%. La pelea del 2001, fuera de Toledo, la pelea del 2001 fue por el veintitantos por ciento. Entonces, ya sin Toledo, en el 2006, tiene solo las peleas por el veintitantos por ciento. ¿No? Es interesante ver cómo eso es importante. Son muy pocos los líderes que logran romper eso. Y normalmente hay una razón fuerte detrás. Ya, y así es como llegamos a esta campaña, y esta campaña avanzó entre tres, eh, y se quedó también entre tres al final, pero ya la campaña siguiente, bueno, así termina, primera vuelta, segunda vuelta. Hugo Chávez además se peleó con Alan García durante la segunda vuelta, lo cual ayudó mucho a Alan García, ¿no? Lo puso a él como el candidato anti-Chávez. Y para nosotros era, eh, en el Perú, claro, la experiencia reciente con la inflación, con la izquierda, con todo lo que había pasado. En el Perú, el logo del comunismo es literalmente terrorismo para nosotros porque es Sendero Luminoso. Pero en Chile hay Partido Comunista y está en el Congreso. Historias del país importan, ¿no? Bueno, pero después, en el 2011, ya fíjense que la pelea igual empieza a ser por menos gente, por un grupo más chico. Porque ¿con cuánto llegas a segunda vuelta en el 2006? En el 2006 llegas a segunda vuelta contra Humala con 22% nomás. Ya no necesitas 25, ahora necesitas 23. Entonces, en el 2011 ya la pelea es por menos, 23. Y van a ver que en el 2016 la pelea es por menos, salvo Keiko, que es una candidata especial porque además representa a su padre, entre otras cosas. O sea, hay un sentimiento de vuelta a lo que salía bien en los 90. O sea, arréglenme el país, señor Fujimori, ¿no? Y el 2021 es ya una payasada, ¿no? Las únicas dos cosas que son consistentes son otros y no precisa, ¿no? Eh, pero vamos a conversar de esas campañas con más detalle entonces ya la próxima clase.
Vamos acá. Otro país le pasa algo así. Esa desagregación así, Guatemala. Peor. Sí. Es peor que nosotros. Te basta que te quieran tus amigas, ¿no? Forsyth era este de acá. Sí, acá el escano, ¿no? Si te quieren tu familia, gana.